Ya no es el Pulpo. En Colombia le pusieron nuevo apodo. El arco del Deportivo Cali volvió a ser territorio inexpugnable gracias a Pedro Galese, el peruano que firmó otra jornada de resistencia pura en el empate sin goles frente a Atlético Bucaramanga. Bajo la presión de casi 20 remates, el guardameta sostuvo a su equipo cuando el partido se inclinaba. La escena terminó de sellar una narrativa que ya corre por redacciones y tribunas. El estadio rugía cada vez que Atlético Bucaramanga cargaba con gente y remate, pero el muro estaba plantado. Pedro Galese no negoció ni un centímetro de su área, achicó espacios, leyó trayectorias y respondió con reflejos cuando el duelo pedía una mano salvadora. Así, el 0 se mantuvo como un acto de fe colectiva. En Colombia, el nombre del peruano ya se pronuncia con respeto. La prensa del país no tardó en ponerle palabras al impacto que tuvo el arquero visitante. Un portal de referencia remarcó que el segundo tiempo fue una cadena de exigencias extremas para el portero extranjero, que evitó contra todo la caída de su arco. Cada disparo desde media distancia encontró respuesta. La etiqueta quedó instalada: Pedro Galese, el salvador del Deportivo Cali. En esa seguidilla de intentos aparecieron los nombres propios que empujaron el asedio. Freddy Inestrosa buscó el ángulo con potencia, Emerson Batalla probó con violencia desde afuera, Fabián Sambueza insistió con precisión y Luciano Pons atacó el rebote. En todos los casos, el desenlace fue el mismo. La figura del arquero creció con cada intervención que mantuvo la calma del fondo. El contexto del partido no fue sencillo para el equipo azucarero. Desde los 33 minutos, Deportivo Cali quedó con 10 hombres por la expulsión de Fernando Álvarez, lo que obligó a replegar líneas y resistir oleadas. Con menos piernas para cerrar espacios, el arco quedó más expuesto. Ahí apareció la jerarquía de Pedro Galese para sostener un empate que parecía frágil. No era una visita cualquiera. En las 3 salidas previas, Deportivo Cali se había ido con las manos vacías. El punto rescatado en casa de Atlético Bucaramanga cortó una racha que pesaba en la tabla y en el ánimo. El empate tuvo sabor a alivio por cómo se dio el desarrollo del juego. La lectura fue unánime: sin el arquero peruano, el resultado habría sido otro. Las cifras del encuentro explican el relato que bajó desde la tribuna. Los locales dispararon casi 20 veces y 4 de esos remates fueron directos al arco con peligro real. Ninguno terminó en la red. El 0 no fue casualidad, fue la consecuencia de una actuación sostenida durante 90 minutos de concentración absoluta. Pedro Galese sostuvo la jornada con temple y lectura de partido. El arquero de 35 años llegó esta temporada al Deportivo Cali tras su salida del Orlando City de la MLS. No tardó en adueñarse del puesto. Desde su arribo se convirtió en titular indiscutible, respaldado por actuaciones que fueron sumando puntos en la tabla y credibilidad en el vestuario. La adaptación fue rápida y el liderazgo se notó desde el primer día. En Colombia, cada fecha lo vuelve a poner en el foco. La regularidad del peruano se transformó en argumento para explicar por qué el equipo no está más abajo en la clasificación. Cuando el juego se desordena o la presión aprieta, el arquero responde. Esa constancia lo instaló como uno de los refuerzos más influyentes del curso, un nombre propio que sostiene al colectivo. Pedro Galese eligió continuar su carrera fuera del país pese a los rumores que lo acercaban a un regreso al fútbol peruano. La decisión fue leída como una apuesta por mantenerse en un entorno competitivo. En la cancha, la respuesta fue clara. El arquero siguió mostrando nivel alto y personalidad para asumir partidos donde el margen de error se vuelve mínimo y la exigencia crece. El empate sin goles no fue un punto cualquiera en la campaña. Con 11 unidades, Deportivo Cali se mantiene en la zona del grupo de campeonato. La tabla aprieta, cada detalle pesa, y sostener porterías en 0 se vuelve un capital decisivo. El próximo desafío será en Palmaseca frente a Fortaleza, un duelo marcado como clave para seguir escalando posiciones. El equipo azucarero entiende que el camino a competencias internacionales se construye con jornadas como esta. Partidos donde el resultado se defiende con uñas y dientes, donde el orden se impone al vértigo y donde la figura del arquero emerge como sostén emocional. Pedro Galese encarnó ese rol, transmitiendo seguridad cuando el partido parecía inclinarse del otro lado. La lectura de la prensa colombiana fue directa y sin rodeos. No hubo medias tintas al describir la actuación del guardameta. La etiqueta de Salvador no cayó del cielo, fue la síntesis de una jornada en la que cada remate exigente encontró respuesta. El apodo empezó a circular en titulares, programas y redes, marcando un nuevo capítulo en su historia local. 4 porterías invictas en 8 fechas es un registro que pesa. Pedro Galese solo recibió 7 tantos en lo que va del certamen,
Números que explican por qué el Deportivo Cali se mantiene con vida en la pelea. En un torneo donde los partidos se definen por detalles, sostener el arco en cero es una ventaja concreta que ordena al equipo desde atrás. La imagen del arquero levantándose tras cada volada fue una postal repetida. Hubo tiros que pedían mano firme y otros que exigían reacción a puro reflejo. En todos, el desenlace fue el mismo. El arco se mantuvo cerrado como si tuviera llave. Esa continuidad en el rendimiento es lo que convirtió una buena actuación en un argumento sostenido por la crítica especializada. El partido se cargó de tensión con el correr de los minutos. Atlético Bucaramanga empujó con más hombres, probó desde lejos y buscó el rebote en el área. Deportivo Cali, con uno menos, apostó por aguantar. En ese pulso, la figura del arquero se volvió decisiva. Pedro Galese sostuvo el cero como quien sostiene una cuerda en el límite. Desde el banco y desde la tribuna se percibía la sensación de que el empate se defendía con el cuerpo del arquero. Cada atajada levantaba a los suyos, cada intervención ordenaba a la defensa. La comunicación fue constante, el liderazgo evidente. No fue una jornada de exhibiciones para la galería, fue una actuación de oficio para sostener un resultado vital. La llegada del peruano cambió el pulso del equipo en momentos críticos. En partidos cerrados, el margen de error se reduce a cero. Tener un guardameta que resuelve bajo presión, permite a los demás sostener el plan. Eso es lo que valoró la prensa al remarcar su peso específico en la campaña. El apodo no es un gesto simpático, es una lectura de impacto. En Palmaseca ya se prepara un recibimiento especial para el próximo encuentro. El equipo sabe que la racha de porterías en cero no se defiende sola. Fortaleza llegará con la intención de romper el cerrojo y exigir otra jornada de respuestas. La expectativa se construye alrededor del arco, donde Pedro Galese se convirtió en referencia de confianza para el hincha. La historia reciente del Deportivo Cali encuentra en el arquero un sostén que ordena el relato. No se trata de un partido aislado, sino de una serie de actuaciones que sostienen puntos en la tabla. Cuando el calendario aprieta, la figura del guardameta aparece como factor que explica la permanencia del equipo en la zona alta del campeonato. El duelo en Bucaramanga fue una prueba de carácter. Jugar con 10 hombres desde temprano obliga a un desgaste mayor, a una concentración extendida y a una lectura permanente del riesgo. Pedro Galese asumió ese rol con naturalidad. La serenidad en momentos calientes fue una de las claves que la prensa destacó para justificar el nuevo apodo. La jornada dejó claro que el cero no fue producto del azar. Fue el resultado de decisiones correctas en segundos clave. Achiques oportunos, manos firmes, lecturas limpias del rebote. Cada gesto técnico tuvo impacto directo en el resultado. En el análisis posterior, la conclusión fue una: el empate se escribió desde el arco hacia adelante. El vestuario azucarero encontró en el arquero una referencia para sostener la moral. Cuando el equipo se vio superado en número, la voz desde el fondo ordenó líneas y tiempos. Esa presencia es la que suele pasar inadvertida en la planilla de estadísticas, pero que pesa en la dinámica de los partidos. En Bucaramanga, ese liderazgo quedó expuesto. Los elogios no son casuales ni exagerados. La prensa colombiana suele medir con rigor las actuaciones de los extranjeros. En este caso, la lectura fue coincidente. El arquero peruano fue la figura de la noche, el sostén del empate, el argumento para explicar por qué el Deportivo Cali sigue en carrera. La etiqueta de Salvador fue la síntesis de esa mirada. La temporada todavía ofrece margen para crecer, pero el punto conseguido fuera de casa se valora como un paso firme. En una liga pareja, cada unidad cuenta y cada arco en cero construye confianza. Pedro Galese aportó ambas cosas en una misma noche. El equipo regresó con la sensación de haber resistido un asedio que pudo ser derrota. Con el calendario en marcha, el desafío será sostener la regularidad. La prensa ya marcó el camino del relato, el arquero como sostén del proyecto deportivo. En Palmaseca, el próximo capítulo pondrá a prueba esa narrativa. Fortaleza buscará romper el cerrojo y el Deportivo Cali apostará a repetir la receta que lo mantiene con vida en la pelea. En Colombia, el nombre de Pedro Galese dejó de ser una novedad para convertirse en referencia. El nuevo apodo condensa una percepción que crece fecha a fecha. No se trata de una moda pasajera, sino de la lectura de un impacto sostenido bajo los tres palos. La jornada en Bucaramanga fue la escena que terminó de sellar esa identidad.